Ayer la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció la puesta en marcha de un nuevo cuerpo, es decir, la Policía Vecinal. Así es, Pedro, y nosotros estamos con Gustavo Palmieri, subsecretario de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Palmieri? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, doctor. Bueno, Gracias. para hablar básicamente de qué es esto. Es un nuevo cuerpo dentro de la policía, se trata de una nueva área dentro de lo que es la fuerza. Cuéntenos. Sí, lo que se vio el Ministerio desde que empezó a desarrollar estas políticas de su creación, una de las cuestiones que creó fue las mesas barriales de seguridad. En esas mesas barriales, una de las necesidades que se veía, entre las necesidades, era la necesidad de que la Policía Federal pudiera atender los distintos problemáticas de la ciudad de Buenos Aires con otras capacidades. Y entonces la necesidad fue generar un cuerpo de policía que pudiera intervenir en la mediación de esos conflictos, en resolver esos conflictos. Muchas veces son conflictos que se dan en distintos lugares de la ciudad, pero que en esos barrios que tienen menos recursos se resuelven de manera más violenta. ¿No es precisamente un delito a ese conflicto que usted se refiere? ¿Qué Muchas tipo de veces se conflicto? combinan, son conflictos vecinales que terminan en un delito cuando escalan en términos de violencia, pero si uno puede prevenirlo, eso tiene que ver con otra conflictividad. O que la manera de abordarlo inicialmente no tiene que ser desde la perspectiva solamente delictiva. Había que formar también a estos policías, no solamente en términos de que el único instrumento es el Código Penal, sino también otros distintos instrumentos que tienen que ver con comunicación, con el control del uso de la fuerza, con poder articular sus respuestas con otras respuestas sociales, por ejemplo, cuando uno encuentra en algunos de estos barrios ostentación de armas. ¿Y esos agentes tienen que tener una capacidad especial diferente a otros? Tienen que tener tienen que tener capacidades personales diferentes, tienen que tener una gran tolerancia, por ejemplo, por las diferencias, y después si tienen esas capacidades personales, lo que está haciendo ahora el Ministerio es generar competencias específicas para que puedan actuar. ¿Qué son competencias? Y modos de patrullaje diferentes, formas de articulación con otras políticas sociales, cómo tengo que comunicarme para planificar cómo van a llegar, por ejemplo, en algunos barrios donde no llega la luz, donde para que lleguen los servicios de televisión y de cable, claro, hay que pagar peaje. ¿Cómo arreglo esa situación? No la va a arreglar el policía. El policía no es un médico, no es un asistente social. Lo que tiene que garantizar condiciones de seguridad para que eso pase. Y para eso tiene que resolver esos conflictos en muchos barrios, con muchas poblaciones, sobre todo con poblaciones de jóvenes, que tienen una situación muy conflictiva con la policía. Situación conflictiva que también tiene que ver con la historia que han tenido con la policía. ¿Qué barrios, por ejemplo? Digo, en distintos barrios de la ciudad. Ayer confirmaban, para poner un ejemplo, la sentencia en el caso de Monti. Es un chico que fue, en estas prácticas violentas de la policía, terminó ahogado en el Riachuelo. Sí. Bueno, es precisamente de esas situaciones es las que hay que desandar, es las que hay que deshacer. Lo que se está viendo es, porque es una cuestión que lo que se empezó es la capacitación. El año que viene va a empezar el despliegue. En ese momento tiene que ver en qué barrios conviene empezar ese despliegue, que tiene que ver con cómo se va a articular con otras políticas sociales, con cómo estén funcionando las mesas barriales de seguridad en esos barrios y, por ejemplo, si se empieza por algún barrio más grande, más populoso o con algunos barrios, unas zonas más pequeñas que estén articuladas en otros barrios. No sé si podemos decir, realmente no manejo yo los datos, ¿no?, para decir concretamente con estas palabras bajó el delito. Lo que yo he notado es que hay presencia, por lo menos en los barrios que uno recorre a diario, de patrulleros, hay policías que están pidiendo documentación, ¿no?, que antes uno iba sin documento en el auto, sin cédula verde, como fuere. Eso me parece un cambio positivo, porque se puede prevenir desde ese lado. A veces me parece que equivocadamente se ponen en lugares clave, en horarios críticos, qué sé yo, en la avenida San Martín, sentido General Paz, a las 6 de la tarde, que uno se acuerda de muchas cosas cuando ve que tiene 2 kilómetros de cola. Pero me parece que hay un cambio, y en ese sentido hay un agradecimiento, entre comillas, de los vecinos que veían un patrullero, digamos... Y porque tiene que ver precisamente con, esta es una medida más que se articulan con el resto de las medidas que está desarrollando el Ministerio. Estas mesas barriales permiten escuchar mucho más las demandas. Una de las demandas será, se necesita mayor presencia policial en la calle, en algunos espacios en particular. Por eso hubo más policías efectivos de la Policía Federal en las áreas metropolitanas. Se transfirieron policías a esas áreas. Al mismo tiempo, el operativo Cinturón Sur, que pone otras fuerzas federales, Gendarmería y Prefectura, a intervenir en los barrios de la ciudad. Por otra parte, no solo se trataba de más efectivos en la calle, sino de organizarlos de un modo que tuviera que ver con el mapa del delito. Se mejoró ese mapa que junto con los reclamos de los vecinos permiten ahora planificar las paradas de otro modo. No es solamente donde hay un restaurante,
sino, o donde hay algunos espacios, sino dónde se está cumpliendo el delito, cómo hay que modificar esa Donde planificación uno de la no los vigilancia. espera. Entonces es una cuestión bastante más profesional en términos de cómo se va a trabajar. Y esto es una medida más. Lo que veíamos era que, además de estas medidas, se necesitaba capacitar a los policías para resolver ciertos conflictos que también el mapa del delito señalaba que se daban y que se necesitaban nuevas capacidades para resolverlos en lugares donde los vecinos decían que, y tenían razón, que la prestación de los estándares de seguridad era mucho más baja que en otros barrios. Doctor Palmieri, la última cortita porque tenemos que ir a la pausa. ¿Cuándo comenzaremos a ver los porteños a este nuevo cuerpo? Febrero del 2002 está calculado. ¿Tendrá varias etapas? Primero se incorporan 300. Primero se van a capacitar cerca de 500 para seleccionar a los 300 mejores, esos 500, y después se irá desarrollando a medida que se incorporen nuevos efectivos en la policía. Bueno, le agradecemos entonces a Gustavo Palmieri, que tuvo la gentileza de madrugar para estar temprano en este noticiero de Visión 7. Muchas gracias por la invitación. Al contrario.